Mi suegra vertió algo extraño en mi bebida cuando pensó que no estaba mirando. Cóctel especial para mi yerno favorito, dijo con una sonrisa. Le di las gracias y discretamente intercambié los vasos con su marido, quien siempre criticaba mi carrera. 45 minutos después. Mi nombre es Julian Mire, 32 años, fotógrafo independiente con sede en Asheville, Carolina del Norte. He construido mi negocio desde cero: bodas, vida silvestre, reportajes para revistas, el tipo de trabajo que paga las facturas si eres bueno en ello. Y yo lo soy. Pero para mis suegros, especialmente Diane, lo que hago nunca ha sido suficiente. ¿Cómo va ese pequeño pasatiempo de la fotografía?, preguntaba Gerald en las cenas familiares, sin siquiera intentar ocultar su desdén. Era un banquero de inversiones, el tipo de hombre que medía el éxito en metros cuadrados y opciones de acciones. Cada cena dominical en su casa era igual: Diane se preocupaba por su hija mientras Gerald me interrogaba sobre mis finanzas. Mi esposa Hallie me apretaba la mano bajo la mesa, una disculpa silenciosa por sus padres. Había estado en un proyecto fotografiando vida silvestre en Montana durante toda la semana, caminando por la nieve hasta las rodillas para fotografiar bisontes para National Geographic. Estaba exhausto, pero Hallie insistió en que no podíamos perdernos la cena de cumpleaños de su madre. Solo un par de horas, prometió. Debería haber escuchado ese nudo en mi estómago cuando Diane me acorraló en la cocina. La forma en que sus ojos recorrían la habitación antes de entregarme esa bebida. El leve temblor en sus dedos mientras decía: la hice especialmente para ti. Algo no estaba bien. Simplemente no sabía lo mal que estaba a punto de ponerse. Hallie y yo nos conocimos hace 6 años, en una exposición de arte donde se exhibía mi trabajo. Ella estaba terminando su maestría en ciencias ambientales y yo apenas comenzaba a hacerme un nombre. Conectamos instantáneamente: ella entendía mi necesidad de capturar el mundo a través de un lente, y yo admiraba su pasión por protegerlo. Sus padres eran otra historia. Desde nuestro primer encuentro, Gerald dejó claro que esperaba a alguien diferente para su hija, alguien con un trabajo de oficina, un plan de jubilación, un coche de empresa, alguien exactamente como él. Diane era más sutil. Elogiaba mis fotos mientras preguntaba cuándo planeaba establecerme en algo estable. Me invitaba a funciones familiares, luego me presentaba como el fotógrafo, en lugar de su yerno. Durante años intenté ganarme su aprobación: llevaba vinos caros a la cena, les mostraba trabajos publicados, mencionaba clientes de alto perfil. Nada cambiaba su percepción de que solo estaba de paso por la vida de su hija, una fase que ella superaría. La Navidad pasada escuché a Diane por teléfono. Hallie podría haberse casado con Thomas, ya sabes, cirujano ortopédico, dinero familiar, pero eligió al creativo. La forma en que hizo una pausa antes de creativo lo hizo sonar como una enfermedad. Gerald era más directo. Cuando Hallie y yo anunciamos que estábamos intentando tener un bebé, me llevó aparte. Los niños son caros, hijo. Tal vez piensa en un empleo real antes de traer uno al mundo. Nunca le conté estas cosas a Hallie. Ella amaba a sus padres, a pesar de sus defectos, y no quería obligarla a elegir bandos. Así que sonreía, estrechaba la mano de Gerald firmemente en cada visita, elogiaba la cocina de Diane y guardaba mis pensamientos para mí mismo. Pero había señales que debería haber tomado más en serio. La forma en que Diane le pedía a Hallie que ayudara en la cocina cada vez que yo hablaba de un proyecto exitoso. Cómo me excluía accidentalmente de las fotos familiares. La vez que Gerald sugirió terapia para las decisiones impulsivas de Hallie, mientras me miraba directamente. Ignoré todo esto, pensando que eventualmente el tiempo traería aceptación. Estaba equivocado. El viernes de la cena de cumpleaños de Diane regresé de Montana con el viento crudo, las mejillas quemadas y una tarjeta de memoria llena de imágenes que pagarían nuestra hipoteca durante meses. Estaba agotado hasta los huesos, pero me duché, me puse una camisa abotonada y nos llevé a su casa de estilo colonial, en la parte cara de la ciudad. La cena comenzó normalmente. Gerald presumía de un negocio reciente, Diane se preocupaba por la disposición de la mesa, el hermano de Hallie, Owen, y su esposa, Vanessa, mantenían una conversación educada. Yo tomaba lentamente una cerveza y contaba los minutos hasta que pudiéramos irnos. Después del plato principal, Diane anunció que había hecho su famosa sangría para el postre. Desapareció en la cocina y me ofrecía ayudar a llevar los vasos. Fue entonces cuando lo vi. Tenía 2 vasos separados de los demás. Cuando entré, rápidamente añadió algo de un pequeño vial a uno de ellos. No era una guarnición o un saborizante, era incoloro, inodoro, y guardó el vial en cuanto escuchó mis pasos. «Oh, Julian, yo me encargo de esto», dijo, demasiado animadamente. «Este es para ti. Receta especial para mi yerno favorito».
Mi garganta se tensó. El vaso tenía una película apenas perceptible flotando en la parte superior, captando la luz. Déjame ayudarte a llevar estos, dije, tomando ambos vasos que ella había preparado. En el comedor, Gerald estaba revisando su teléfono, apenas levantando la vista cuando me acerqué. Sangría, señor. Coloqué el vaso adulterado frente a él en lugar de tomarlo yo mismo. Lo observé beber, inventando una excusa sobre preferir agua con mi postre. 45 minutos después, Gerald estaba pálido, sudando y corriendo al baño. Los violentos sonidos de su enfermedad resonaban por toda la casa. El rostro de Diane perdió color cuando se dio cuenta de lo que había sucedido. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la mesa, y en ese momento supe dos cosas con absoluta certeza: mi suegra había intentado envenenarme, y ella sabía que yo lo sabía. No reaccioné. No la confronté. Simplemente comí mi pastel de chocolate mientras Hallie corría a ver a su padre. En el caos que siguió, Gerald insistiendo en que debía ser una intoxicación alimentaria, Diane balbuceando sobre mariscos en mal estado, yo silenciosamente guardé el vaso intacto destinado a mí. Algo había cambiado dentro de mí. La ira que sentí no era caliente o explosiva, era fría, deliberada. No iba a dejar pasar esto. Pero tampoco iba a luchar a su manera. Iba a hacer que enfrentaran exactamente quiénes eran. El lunes después de la cena, llevé el vaso a Jason, un ex cliente que dirigía un laboratorio de toxicología. ¿Personal o profesional?, preguntó cuando le expliqué lo que necesitaba. Asunto familiar, respondí. 3 días después, llamó. Julian, había benzodiazepinas en esa bebida. Nada letal, pero suficiente para noquear a alguien durante horas. Tal vez causar algo de pérdida de memoria. ¿De dónde sacaste esto? Le agradecí y pedí un informe escrito. No respondí a su pregunta. Esa noche le dije a Hallie que quería saltarme la cena dominical por un tiempo. Dije que necesitaba concentrarme en una próxima exposición. Ella se sintió decepcionada, pero entendió. No le conté sobre los resultados de la prueba. Aún no. Necesitaba más información primero. Durante las siguientes 2 semanas hice algunas investigaciones. Diane tenía recetas de Xanax de 3 médicos diferentes. Había estado duplicando y triplicando sus dosis durante años. También había rumores sobre ella en la ciudad, comportamiento extraño en la fiesta de un vecino, acusaciones de robo de joyas en su club de campo, historias que su familia había trabajado duro para enterrar. Recopilé todo y esperé. Mi momento llegó cuando Hallie mencionó que su madre necesitaba fotos para un perfil de redes sociales. Ella preguntó específicamente si tú podrías tomarlas, dijo Hallie, sorprendida por la solicitud. Acepté. El sábado siguiente llegué a su casa solo, con la bolsa de la cámara en una mano y un sobresellado en la otra. Diane estaba esperando, vestida costosamente, con un maquillaje perfecto. Gerald está en la oficina, explicó. Antes de empezar, dije tranquilamente, pensé que tal vez querrías ver esto. Le entregué el sobre que contenía el informe toxicológico junto con impresiones de sus múltiples recetas. Sus manos temblaban mientras leía. Esto es absurdo, susurró. Nunca haría eso. Ambos sabemos lo que pasó, la interrumpí. Lo que no sé es por qué. Su rostro se endureció. No eres lo suficientemente bueno para mi hija. Nunca lo serás. Un hombre debe proporcionar seguridad, no fotos. ¿Y drogar al marido de tu hija proporciona seguridad? Mantuve mi voz nivelada. No iba a hacerte daño, respondió bruscamente. Solo hacerte enfermar. Hacer que te perdieras esa ridícula inauguración de la galería de la que has estado hablando durante meses. Mostrarle a Hallie que no eres fiable. Dejé que eso se asentara. Esto es lo que sucederá a continuación, dije finalmente, le dirás a Gerald lo que hiciste. Luego, ambos comenzarán a tratarme con respeto. No porque de repente hayan cambiado de opinión sobre mí, sino porque la alternativa es que Hallie descubra exactamente quiénes son sus padres. Diane se rió, pero sonó hueco. Ella nunca te creerá a ti sobre nosotros. Recogí mi bolsa de cámara. Tal vez no. Pero creerá el informe del laboratorio. Y los registros de prescripción. Y los vecinos que han alienado. ¿Estás dispuesta a apostar tu relación con tu hija en eso? Me fui sin tomar una sola foto. Esa noche, Diane llamó a Hallie llorando, alegando que me había comportado inapropiadamente durante nuestra sesión. Dijo que había sido hostil y amenazador. Cuando Hallie me confrontó, no pude ocultar la verdad por más tiempo. Le mostré todo,
el informe del laboratorio, las recetas, incluso mensajes de texto de su madre que se habían vuelto cada vez más hostiles a lo largo de los años. Mi madre no haría esto, seguía diciendo, pero su voz carecía de convicción. Al día siguiente confrontó a sus padres. Yo no estaba allí, pero cuando regresó a casa sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Mi padre dice que todo es un malentendido, dijo tranquilamente. Que estás tratando de crear una cuña entre nosotros porque estás inseguro sobre tu carrera. Solo asentí. Lo esperaba. ¿Qué piensas tú? Pregunté. Ella no respondió. Solo se metió en la cama y se dio la vuelta. Había contraatacado, pero de alguna manera había caído más profundamente en su trampa. Ahora yo era el villano en su historia, y habían logrado plantar dudas en la única persona cuya opinión más me importaba. Durante 2 semanas, Hallie apenas me habló. Iba a casa de sus padres sola, regresaba con los ojos rojos y nuevas dudas. Me sumergí en el trabajo, pasando largas horas en mi estudio, esperando a que pasara la tormenta. Entonces llegó un paquete para mí. Sin dirección de remitente, solo mi nombre garabateado en la parte superior con una caligrafía desconocida. Dentro había una unidad USB y una nota. Deberías ver esto. Ve Vanessa, la esposa de Owen. La unidad contenía archivos de video, grabaciones de seguridad de la casa de Gerald y Diane. Las marcas de tiempo mostraban la noche de la cena. Ahí estaba Diane en la cocina, claramente añadiendo algo a una bebida. Ahí estaba yo entrando, tomando los vasos. Ahí estaba Gerald bebiendo del vaso adulterado. Pero había más. Metraje de después de que nos fuimos. Diane gritando a Gerald, culpándolo por beber del vaso equivocado. Gerald gritando de vuelta. Esta no es la primera vez que haces algo así. Vi las grabaciones 3 veces, tratando de procesar lo que estaba viendo. No solo la confirmación de las acciones de Diane, sino evidencia de un patrón. Evidencia de que Gerald lo sabía. El siguiente archivo era de 2 días después de la cena. Diane y Gerald discutían en su sala de estar. Sobre mí. Él sabe lo que hiciste, dijo Gerald. ¿Y qué? Respondió Diane. Es su palabra contra la mía. Hallie nunca lo elegirá a él sobre la familia. Y si lo hace, entonces no es la hija que crié, dijo fríamente. No te preocupes. Ya he empezado a hablarle sobre los problemas de su matrimonio. Plantando semillas. Cuando termine, estará solicitando el divorcio y pensando que fue idea suya. Cerré mi laptop con las manos temblando. Esto no era solo sobre mí. Era un esfuerzo sistemático para controlar la vida de Hallie. Para aislarla de cualquiera que no encajara en su visión. Y lo habían estado haciendo durante años. Llamé a Vanessa inmediatamente. ¿Por qué me enviaste esto? Porque hicieron lo mismo conmigo cuando me casé con Owen, dijo tranquilamente. Intentaron separarnos durante 2 años. Dijeron que no era lo suficientemente buena. Casi funcionó. ¿Por qué no nos lo contaste? Owen no lo sabe, admitió. Él idolatra a su padre. Cree todo lo que dice. Intenté contárselo, pero piensa que soy paranoica. Simplemente, no podía verlos hacérselo a alguien más. Al día siguiente recibí un mensaje de Gerald. Deberíamos hablar. De hombre a hombre. Sin esposas. Me reuní con él en su club. Gerald estaba esperando en una sala privada, bebiendo bourbon. Julian comenzó. Las familias son complicadas. Mi esposa puede ser difícil, protectora, pero tiene buenas intenciones. ¿Drogar a alguien tiene buenas intenciones? Pregunté. Él desestimó la acusación con un gesto de la mano. Un malentendido. Diane toma medicación para la ansiedad. Probablemente confundió los vasos. Tengo las grabaciones de seguridad, Gerald. Su rostro cambió instantáneamente, endureciéndose en algo frío y calculador. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿De eso se trata? Siempre supe que te casaste con Hallie por razones financieras. Quiero que ambos nos dejen en paz, dije simplemente. Dejen de intentar convencer a Hallie de que no soy lo suficientemente bueno. Dejen de interferir en nuestro matrimonio. Gerald se inclinó hacia adelante. ¿Crees que esta es la primera vez que tratamos con alguien como tú? Personas que quieren aprovecharse de nuestra familia. Se rió. Hallie volverá a casa, donde pertenece. Siempre lo hace. Pregúntale sobre Thomas. Pregúntale sobre el prometido antes de ti. Me sentí frío. ¿De qué estás hablando? Hallie estaba comprometida antes de conocerte. Buen tipo. Médico.
No nos gustaba su origen. Nos tomó 6 meses convencerla de que era incorrecto para ella. Rompió. Volvió a casa llorando, con papá. Sonrió. La historia se repite, hijo. En el camino a casa, llamé a la compañera de habitación universitaria de Hallie. Le pregunté a Bethany sobre Thomas. Oh, Dios, dijo. Fue terrible. Él era perfecto para ella, pero sus padres la convencieron de que él la estaba engañando. Plantaron evidencia. Él intentó decirle la verdad, pero para entonces ella ya no confiaba en él. El patrón estaba claro ahora. Esto no era solo sobre mí. Era sobre control. Control completo sobre la vida de su hija. Y lo habían hecho antes. No confronté a Hallie inmediatamente. En cambio, comencé a reunir todas las pruebas que pude encontrar. Me puse en contacto con Thomas, quien inicialmente se mostró reacio a hablar conmigo. Cuando le expliqué la situación, me envió viejos correos electrónicos entre él y Hallie, mostrando cómo sus padres habían socavado sistemáticamente su relación. Contacté a otros exnovios. Viejos amigos de Hallie que, misteriosamente, se habían alejado. Emergió un patrón: cualquiera que alentara la independencia de Hallie era gradualmente apartado de su vida. Vanessa proporcionó más grabaciones de seguridad, mostrando a Diane y Gerald discutiendo sus planes. Después de que se divorcien, la convenceremos de que vuelva a casa, decía Gerald en un clip. Puede dirigir la fundación. Conocer hombres adecuados. Compilé todo en una única unidad. Luego invité a Owen y Vanessa a cenar, sin decirle a Hallie que estaba a punto de destruir la imagen de su familia. Después del postre, conecté mi laptop a nuestra TV. Hay algo que ambos necesitan ver, dije. Durante la siguiente hora vimos juntos las grabaciones. Hallie permaneció inmóvil, su rostro pálido. Owen seguía sacudiendo la cabeza, murmurando. Esos no son mis padres. Cuando terminó, Hallie se volvió hacia mí con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque necesitaba que lo vieras por ti misma, dije. Todo. No solo lo que me hicieron a mí, sino lo que te han estado haciendo toda tu vida. Owen se puso de pie, furioso. Esto es una tontería. Has editado estos videos. Mis padres no harían esto. Vanessa tocó su brazo. Nos lo hicieron a nosotros también, Owen. ¿Por qué crees que de repente empezaron a gustarles después de que tuvimos a James? Porque un nieto significaba que tenían influencia. El color desapareció del rostro de Owen. Nunca me lo dijiste. Lo intenté, susurró Vanessa. No escucharías. Más tarde esa noche, Hallie se metió en la cama a mi lado. Necesito tiempo para procesar esto, dijo suavemente. Pero te creo. Y lamento haber dudado de ti. A la mañana siguiente, Diane llamó. Hallie puso el altavoz. Querida, estaba pensando que deberías venir a quedarte con nosotros por un tiempo, dijo Diane alegremente. Tu padre y yo estamos preocupados por ti. El matrimonio es difícil, y a veces la separación puede dar claridad. Mamá, interrumpió Hallie, he visto los videos. Silencio. Luego. ¿Qué videos? Las grabaciones de seguridad. De ti drogando la bebida de Julian. De ti y papá planeando romper mi matrimonio. Otra pausa. Hallie, lo que sea que te haya mostrado ha sido manipulado. ¿Sabes que Julian siempre ha estado celoso de nuestra familia? Pero la voz de Hallie era firme. Vamos a ir a tu casa esta noche. Todos nosotros, Owen, Vanessa, Julian y yo. Vamos a hablar de esto como una familia. No más mentiras. Después de colgar, Hallie se volvió hacia mí. Lo negarán todo. Intentarán voltear esto contra ti. Asentí. Lo sé. Entonces, ¿cuál es nuestro plan? Por primera vez en semanas, sonreí. Creo que es hora de que tus padres conozcan al verdadero yo. El que no solo toma fotos, sino que sabe cómo contar una historia. Esa noche llegamos a casa de Gerald y Diane con mi equipo fotográfico. Owen y Vanessa ya estaban allí, sentados rígidamente en la sala de estar. Gerald parecía confiado. Entiendo que ha habido un malentendido. Ningún malentendido, interrumpí, montando mi trípode. Estoy documentando esta conversación para los archivos familiares. Diane objetó inmediatamente. Este es un asunto familiar privado. Exactamente, estuve de acuerdo. Asunto familiar. Y yo soy familia, aunque ustedes han intentado mucho cambiar eso.
Durante las siguientes 2 horas lo expusimos todo, la bebida, la manipulación, Thomas, los otros exnovios, el patrón que había dado forma a las vidas enteras de Hallie y Owen. Gerald y Diane negaron todo, por supuesto. Me llamaron inestable, manipulador. Pero con cada negación, reproducía otro clip, mostraba otro correo electrónico. Sus rostros se volvían más pálidos, sus negaciones más débiles. Finalmente, Hallie se puso de pie. Los amo a ambos, son mis padres. Pero lo que han hecho es imperdonable. Ya no van a controlar mi vida. Owen asintió. Somos adultos. Elegimos nuestras propias parejas, nuestros propios caminos. Diane comenzó a llorar, no por remordimiento, sino por la realización de que estaba perdiendo el control. Gerald solo parecía aturdido, como si no pudiera comprender que sus hijos lo estaban desafiando. Mientras nos preparábamos para irnos, le entregué a Gerald una memoria USB. Esto contiene todo, las grabaciones, los correos electrónicos, los testimonios. Es tuya para guardar. ¿Qué se supone que significa esto? Preguntó con desconfianza. Significa que no voy a arruinar tu reputación compartiendo esto con nadie más. Eso lastimaría a Hallie, y nunca haría eso, hice una pausa. Pero si alguna vez intentan interferir en nuestro matrimonio nuevamente, si intentan manipular a Hallie o hablar en mi contra, las copias irán a cada miembro de tu club de campo, tus socios comerciales y tu precioso círculo social. Por primera vez desde que lo conocí, Gerald me miró con algo que se asemejaba al respeto. Te subestimé. Sí, dije simplemente. Lo hiciste. Pasaron 6 meses. Hallie y Owen comenzaron terapia para lidiar con el daño que sus padres habían causado. Diane y Gerald mantuvieron su distancia, enviando mensajes ocasionales pero respetando los límites que habíamos establecido. Luego, durante las fiestas, nos invitaron a todos a cenar. Un nuevo comienzo, decía la invitación. Hallie quería ir. Siguen siendo mis padres, dijo, y están intentándolo. Estuve de acuerdo, pero no era lo suficientemente ingenuo como para creer que habían cambiado. Cuando llegamos, todo parecía normal. Diane había preparado un festín. Gerald estaba encantador, preguntando sobre mis proyectos recientes con lo que parecía ser interés genuino. Después de la cena, Gerald me invitó a su estudio. Tengo una propuesta para ti, dijo, sirviéndome un whisky. He estado pensando en tu carrera. La fotografía es buena, ha sido buena contigo. Pero, ¿has considerado diversificar? Podría traerte a mi empresa. Camino a socio junior. El salario sería sustancial. Tomé el vaso, pero no bebí. ¿Por qué harías eso? Eres familia, dijo suavemente, y respeto cómo manejaste el desagradable asunto. Protegiste a mi hija mientras mantenías tu posición. Eso es lo que hace un hombre de verdad. Dejé el vaso en la mesa, sin tocar. Agradezco la oferta, pero no. Su sonrisa se tensó. Julian, sé razonable. Este es un ramo de olivo. Una forma de seguir adelante. No, repetí. Es otro intento de control. No puedes comprarme, Gerald. Y no soportas el hecho de que Hallie me ame exactamente como soy. No seas tonto, siseó, abandonando la fachada. Todo el mundo tiene un precio. Me puse de pie. Ahí es donde te equivocas. Y es por eso que nunca entenderás a tu hija. Volví al comedor, donde Diane le mostraba un álbum de fotos a Hallie. Mira estos, estaba diciendo. Eras tan feliz cuando vivías en casa. Hallie me vio desde el otro lado de la habitación. Podía ver por mi expresión que algo había sucedido. Hice un leve asentimiento con la cabeza y ella se levantó. Mamá, papá, anunció claramente, tengo algo que decirles. Todos se volvieron para mirarla. Vamos a tener un bebé. Julian y yo. Estoy embarazada de 3 meses. La sorpresa en sus rostros fue genuina. Diane se recuperó primero, corriendo a abrazar a su hija con lágrimas en los ojos. Gerald se acercó más lentamente, mirando entre Hallie y yo. Felicidades, dijo rígidamente. Gracias, respondí. Luego, bajando la voz para que solo él pudiera oír, este niño nunca será un peón en tus juegos. Te lo prometo. Su rostro se endureció, pero asintió una vez, entendiendo el mensaje. Mientras conducíamos a casa esa noche, Hallie apretó mi mano. Nunca cambiarán, ¿verdad? No, dije honestamente. Pero tendrán que aceptarlo. Tenemos 3 ahora. 3 semanas después llegó una carta certificada del abogado de Gerald. Dentro había una escritura de una casa, nuestra casa,
la que habíamos estado alquilando, y documentos legales que establecían un fideicomiso para nuestro hijo por nacer. No había nota, ni condiciones, ni ataduras. Solo la transferencia de bienes, limpia e irrevocable. No era una disculpa, Gerald no era capaz de eso, pero era un reconocimiento. Quizás el único que podía dar, que habíamos ganado. Nuestra hija nació en verano. La llamamos Ella, por mi abuela. Cuando Diane y Gerald vinieron al hospital, trajeron regalos, pero mantuvieron una distancia respetuosa. Admiraron al bebé, tomaron fotos y se fueron sin intentar darnos consejos sobre paternidad o charlas financieras. Pasaron los meses. Nuestra relación con ellos se estableció en algo que se asemejaba a la normalidad. Nunca se disculparon por lo que habían hecho, pero dejaron de intentar controlar la vida de Hallie o socavar mi carrera. Una noche, mientras editaba fotos en mi estudio, Hallie entró cargando a Ella. Mi madre llamó. Dijo que quiere que vayamos para Navidad. Levanté la vista de mi computadora. ¿Qué quieres hacer? Creo que deberíamos ir, respondió. Pero con condiciones, nos quedamos en un hotel, no en su casa. Nos vamos cuando queramos irnos. Sin tiempo no supervisado con Ella. Asentí. Parece razonable. Se sentó a mi lado, meciendo suavemente al bebé. ¿Sabes? Solía pensar que el éxito significaba hacer felices a mis padres. Obtener su aprobación. Cumplir con sus expectativas. Miró a nuestra hija, luego a mí. Ahora sé que se trata de tomar decisiones de las que pueda estar orgullosa. Apoyar a las personas que amo. 2 semanas antes de Navidad, llegó un gran sobre de Gerald. Dentro había un folleto brillante para el informe anual de su empresa. Mis fotografías aparecían destacadas en todo el documento, paisajes, retratos, tomas arquitectónicas. Había una breve nota. Contraté al mejor fotógrafo que conozco. Pensé que querrías una copia. No era perdón, ni reconciliación. Era otra cosa, respeto, quizás. El reconocimiento de que yo era exitoso en mis propios términos, no en los suyos. No llamé para agradecerle. Ambos entendíamos que esto no se trataba de gratitud. Se trataba de reconocer los nuevos límites, la nueva realidad. Esa primavera abrí mi propia galería en el centro de Asheville. En la gran inauguración, Hallie estaba a mi lado, con Ella en su cadera. Mis padres volaron desde Oregón. Amigos y clientes llenaron el espacio, admirando las imágenes que había capturado a lo largo de los años. Gerald y Diane también vinieron hacia el final de la noche. No se quedaron mucho tiempo. Diane sostuvo a Ella brevemente, bajo la atenta mirada de Hallie. Gerald estrechó mi mano, asintió ante las fotografías con genuina aprobación y se fue sin hacer ninguna sugerencia sobre cómo debería dirigir mi negocio. Mientras cerrábamos esa noche, Hallie preguntó. ¿Crees que han cambiado? Consideré la pregunta cuidadosamente. No, dije finalmente. Pero han aceptado que no pueden cambiarnos a nosotros. Y a veces, eso es suficiente. Más tarde, mientras estábamos sentados en nuestro porche, viendo aparecer las estrellas sobre las montañas, con Ella dormida en su cuna arriba, me di cuenta de algo que nunca había articulado completamente antes. No había ganado jugando el juego de Gerald y Diane. Había ganado negándome a jugarlo. Me mantuve firme, protegí lo que importaba y construí mi vida de acuerdo con mi propia definición de éxito. No con esquemas o manipulación, sino con honestidad y persistencia silenciosa. Al final, esa fue la venganza más satisfactoria de todas, vivir bien, en mis propios términos, con la familia que amaba a mi lado.